No se diga. Pero estamos aquí para alabar al Señor. Pensaba yo un poco sobre el tema del día de hoy, de cómo poder hablar, y pensaba en mi mente, ¿verdad? De que no es algo diferente a lo que siempre estamos hablando, y de hecho no es algo diferente de lo que yo voy a hablar a de lo que ustedes pueden y deberían de hablar y expresar, que es el mensaje del Señor. Amén. Para esto el Señor nos ha llamado, para esto nos ha traído. Y bien, pues habiendo dicho esto, hermano, los voy a invitar que me ayuden a leer ahí en la escritura. Vamos a leer, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 10. Amén. Me ayudan a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Acompáñenme a hacer una oración. Padre bendito, en esta tarde, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar aquí para adorar tu nombre, Señor. Ya lo hemos hecho por medio de las alabanzas, para enaltecerte, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Ayúdanos ahora en este momento, Señor, a escuchar tu palabra. Permíteme transmitirla de la mejor manera, Señor, para mis hermanos, que seamos edificados por medio de ella. Y que tú abras, Señor, el entendimiento de mis hermanos, que juntos en esta noche, Señor, crezcamos más en fe, Señor, en compromiso contigo, Señor, y de esta manera, pues seamos esa iglesia a la cual tú has llamado, Señor, esa iglesia a la cual tú has comprado, Señor, a precio de sangre, nos has lavado, Señor, y nos has dado un ministerio. Ayúdanos en esta noche, te pido, de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, les invito a que ocupen sus lugares. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan todos bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzando con esta parte de lo que Pedro escribe en su carta, ¿sí? Pedro, uno de los apóstoles del Señor, y si ustedes me acompañan a leer lo que nos dice el capítulo 1, el verso 1, Pedro nos menciona lo siguiente, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les pregunto, ¿para quién va dirigida esta carta? Para los expatriados. ¿Qué es una persona expatriada? Los que están fuera de su patria, ¿verdad? Los que por alguna razón salieron. Y Pedro les escribe esta carta dirigida a ellos. Podemos nosotros entender que ellos eran ese pueblo de Israel, podemos entender que eran los que habitaban en esta tierra, y por alguna razón fueron dispersados. Por alguna razón ellos no se encontraban allí. ¿Recuerdan ustedes en el momento en el de la persecución, en el momento en el que todos salieron fuera de ahí de Jerusalén? El Señor Jesús les había anticipado que era necesario que lo proclamaran en todos lados, amén. Pero ya estas personas o estos hermanos les comienza a escribir el apóstol Pedro una carta. ¿Dónde se encontraba Pedro? Pedro fue uno de esos apóstoles que se quedó en Jerusalén, amén. Entonces Pedro les escribe. ¿Por qué creen ustedes que les haya sido necesario escribir esta carta de parte de Pedro? Tal vez los hermanos estaban sintiéndose atribulados, tal vez los hermanos estaban sintiendo tristes, lejanos, añorando tal vez estar pues en su nación, tal vez en su tierra, lo que ellos hubieran deseado. Pero el Señor tenía un propósito con ellos.
El Señor tenía un propósito, tanto así que esta persecución permitió que por medio de estos hermanos, esos cristianos, se esparciera el evangelio a donde el Señor les había mandado, amén, que les dijo ir a Judea, Samaria y todo, hasta lo último de la tierra que había en aquel entonces, amén. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, yo les pregunto ahora a ustedes, esta pregunta es para nosotros que ya conocemos y ya sabemos lo que Pedro escribió, lo que ya acabamos de leer, primera de Pedro 2:9. Pedro se los dijo en su momento a estos hermanos, pero ¿qué hay para nosotros en estas palabras también? Más vosotros, el versículo 10 primero, por favor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está hablando también de un pueblo que no era pueblo. Amén. ¿Sabrán ustedes de quién está hablando? Pedro habla de muchas personas, entre ellos, pues todos los gentiles que no habían nacido, no habían sido israelitas. Amén. Ahora podemos entender nosotros sobre el verdadero Israel. Es el Israel espiritual, ya no el nacional, el terrenal, sino el espiritual. ¿Quién es ese Israel? ¿Quién? Nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a entender lo que Pedro nos dijera a nosotros, lo que en su momento les dijo a aquellos cristianos y cómo ahora nosotros, que somos ese pueblo que antes no éramos, porque antes de que nosotros fuésemos ese pueblo, Dios había elegido o había llamado a Abraham, el cual iba a ser padre de muchas naciones, entre ellos vendría toda la descendencia de Israel. Amén. Y eso nosotros lo podríamos encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 7:6, hablando del Israel que Dios había elegido. Dice de esta manera, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿A quién le dijo esto el Señor? A su pueblo Israel. En ese momento, diciéndoles que Él sería un pueblo santo para el Señor, que el Señor los había escogido. Pasamos al siguiente verso. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, Israel realmente no tendría de qué jactarse, ¿verdad? No tendría por qué menospreciar a los demás pueblos, si el hecho de que Dios los haya elegido, nos dice aquí en su palabra, que era porque era el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, el Señor, a ese pueblo que eligió, llegó un momento en el que ellos lo rechazaron. ¿Cuándo lo rechazaron? Cuando el Señor se manifestó, cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? El Señor vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales pues no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Todo esto proviene de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora nosotros que somos ese pueblo de Israel, volvamos por favor lo que nos dice ahora en el versículo 9, 1 Pedro 2:9, que es uno de los versículos más conocidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Esta es la parte en la que nos compete a nosotros poder comprender para qué el Señor nos ha llamado. ¿Por qué hoy nosotros somos ese Israel espiritual? Si lo somos, ¿cuál es nuestro propósito para dar a conocer al Señor? Como lo dice este versículo, ¿no? Para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? El que nos llamó de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Donde estábamos nosotros perdidos, donde estábamos nosotros antes de conocer al Señor, de donde nos rescató, de ahí de nuestro Lodebar,
de allí, de nuestra inmundicia, de donde el Señor nos ha traído, y ahora nos dice Pedro que nosotros debemos de anunciar las virtudes del Señor. Amén. ¿Qué pasó con Israel cuando ellos rechazaron al Señor Jesucristo? De hecho, nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de ahora, somos cercanos al Señor, porque el Señor nos ha dado esta potestad, porque de alguna manera en su tiempo lo rechazaron los suyos, pero el Señor ya tenía en su previo conocimiento que nosotros habríamos de estar ahora seríamos su pueblo, seríamos su reino. Vamos a pasar al versículo 4, por favor. Gloria a Dios. Nos dice Pedro de la siguiente manera: acercándoos a él, piedra viva. ¿A quién se refiere como piedra viva? A Cristo Jesús. Dice que esa piedra viva fue desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que en su momento estuvieron allí y lo llevaron hasta la cruz, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, todos ellos. Y no solamente ellos, sino los que hoy en día siguen rechazando también al Señor. Pero bien, esta piedra viva que fue ciertamente desechada por los hombres, nos dice Pedro, más para Dios, escogida y preciosa. Verso 5 nos dice, vosotros también. ¿Cómo vosotros también? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A veces nosotros tenemos la idea de que el Señor nos tiene aquí porque ya solamente nos perdonó, nos justificó y nos ha dado una salvación. Y a veces nuestro entendimiento o nuestra vista no va más allá de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Aquí está diciéndonos Pedro que también nosotros, como esas piedras vivas, debemos ser edificados. ¿Ustedes han visto alguna construcción en proceso o cómo se inicia desde cero una construcción? De alguna manera, los que llevamos aquí algún tiempo hemos tenido la oportunidad de ver hasta este edificio, cómo se construyó, ¿no? Algunas paredes ya existían, pero cómo se fue llevando a cabo todo este proceso. Desde que estábamos allá en la esquina y luego nos vinimos para acá y nuestro hermano Juan Pedro poniendo y levantando y haciendo tantas cosas, ¿no? Una construcción no se comienza con la parte del techo, ¿verdad? Tienes que empezar con el cimiento, tienes que empezar con la parte de abajo, poner el piso, las paredes, y la parte final pues sería todo lo de arriba. Bueno, Pedro nos está diciendo que nosotros también, como esas piedras vivas, necesitamos ser edificados como casa espiritual. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso en nuestras vidas de que seamos edificados? Si nosotros somos esas piedras vivas también y debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ustedes saben que el templo tenía también una función, ¿sí? Ahí habían tres lugares en donde que se dividía el templo. Uno de ellos era para ofrecer sacrificios, los cuales ya hemos entendido que cesaron en el año 70. Amén. Cuando el Señor viene ahora en su juicio y derrumba el templo de Israel por medio de los romanos, y el Señor quita todo el judaísmo que había, en donde ellos seguían ofreciendo esos sacrificios, los cuales ya no eran agradables a Dios. E incluso desde la antigüedad el Señor había dicho por medio de los profetas: yo ya no quiero sacrificios hechos por ustedes. Estoy hastiado de tantos sacrificios. ¿Por qué? Por su conducta, por lo que ustedes hacen. Porque toman simplemente un animal, un cordero, lo ofrecen, pero no son cumplidores de lo que estaba establecido en la ley. El Señor estaba cansado de la idolatría de Israel. Estaba harto de todo lo que ellos hacían, porque en vez de que ellos procuraran la justicia, que hicieran lo bueno, se dedicaban únicamente a estar hostigando al pueblo, que fue el caso cuando el Señor se presentó ante ellos y los acusó directamente. Entonces, en el templo, como nosotros hemos aprendido, cuando el Señor entró a ese templo y volcó las mesas y sacó todos
todos los cambistas que estaban allí, y se cumplió la profecía que decía: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque ya los sacrificios que hacían ya no los llevaban de corazón, ya no eran agradables al Señor. Los ofrecían en ese templo, que era una construcción literal, terrenal. Hoy en día, muchos siguen esperando que se vuelva a levantar ese templo y vuelvan a ofrecer nuevamente ese tipo de sacrificios. Pero Pablo nos dice: hey, ya no, nosotros ya no estamos bajo aquel pacto. Ahora nos dice Pedro que nosotros como piedras vivas debemos ser edificados como una casa espiritual. Amén. Y dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, todo lo que tú haces, todo lo que yo hago ahora en el reino del Señor, todo lo que le podemos ofrecer, tiene que ser aceptable al Señor. ¿Cómo logramos esto de que pueda ser aceptable delante del Señor? Bueno, Pablo nos habla mucho acerca de nuestra propia manera de vivir, en donde nos dice que nosotros somos ahora un sacrificio vivo delante del Señor. Amén. A veces lo leemos ahí en Hebreos, ¿no? Cuando leemos ese versículo que es 13:5, 13:8, que lo leemos. Así que ofrezcamos ahora por medio de Jesucristo frutos de sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, ¿no? Y constantemente hablamos de lo que podemos ofrecer al Señor. Pablo nos dice en su carta: tú eres ese sacrificio vivo, tú eres ese sacrificio agradable al Señor. Ya no tienes que traer una ofrenda, ya no tienes que traer un cordero, no tienes que traer un animal. Tú eres ese sacrificio y no un sacrificio muerto, no un sacrificio que está ahí, derrama su sangre y ya, no. Ahora tú eres un sacrificio que debe vivir para el Señor y debe ser agradable. Amén. Pablo nos habla mucho sobre nuestra conducta, nuestra manera de vivir. De hecho, nos habla sobre la santidad de Dios y nos dice: ustedes también tienen que ser santos porque Dios es santo. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la iglesia del Señor. Ese es el templo. Ese es en lo que nosotros debemos ser edificados. Amén. Nos dice en el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Aquí Pedro nos cita lo que nos dice Isaías en el capítulo, si no mal recuerdo, nos dice en Isaías capítulo 40 del verso 6 y 9, pero lo voy a leer aquí como está en Pedro, ¿verdad? Pero nos cita lo que dice Isaías: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando Pedro cita estas escrituras que ya había dicho anteriormente Isaías, refiriéndose a Cristo, que Él es esa piedra principal del ángulo, y muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Esta explicación, alguien que pudiera ser un constructor, ahorita citaba a mi hermano Juan Pedro, tal vez él lo podría expresar de mejor manera en el significado de qué es la piedra del ángulo. Es esa piedra que se pone al inicio de una construcción, ¿sí? En donde el arquitecto pone esa piedra para de ahí comenzar hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda, la construcción que él va a llevar a cabo. Entonces, Pedro menciona que nuestro Señor Jesucristo, lo que citó Isaías, es esa principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, ¿en quién? En esta piedra, en nuestro Señor Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos de ustedes creen en esa piedra viva? ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo el Señor? Amén. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Todas esas personas que lo rechazan, y en su momento a quien se dirige Pedro, los que rechazaron, los maestros religiosos que debieron haber enseñado, debieron haber instruido al pueblo, debieron haber reconocido al Mesías cuando lo vieron, lo desecharon.
y el Señor, estaba esta profecía, dice que el Señor, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, esos que debieron haber edificado quedaron atrás. Ahora nosotros que somos esa nuevo Israel, ese nuevo templo del Señor, pues nuestra cabeza, nuestra principal de piedra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando yo leo este verso y trato de entender lo que nos dice Pedro, digo, Señor, realmente somos bendecidos que nosotros, no siendo pueblo, no éramos nadie, estábamos lejos del Señor, éramos ese olivo silvestre. Ahora el Señor nos ha reconciliado, nos ha dado un nombre, nos ha hecho ahora un pueblo para Él, un pueblo santo. Amén. Y nos dice en la última parte que todos esos que fueron desobedientes, lo cual fueron también destinados. Cuando tratamos de comprender esto y empiezan muchos cuestionamientos, ¿no? Hasta Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que se perdieran? ¿O por qué Dios los creó para que fueran a la perdición? Hoy en día nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, es necesario anunciar sus virtudes, es necesario anunciar lo que el Señor ha hecho con nosotros, y todas las personas, pensando que todas nos puedan escuchar, pues realmente no todas van a creer en el Señor, ¿verdad? No todas van a aceptar al Señor. Hay muchas evidencias en la Escritura sobre esto. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Cuando nosotros entendemos el propósito como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se me viene a la mente y pensaba yo, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Por qué en Pablo? Porque él menciona en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando él menciona, tiene esta conversación con el Señor cuando lo deja ciego y manda a Ananías para que vaya a buscarlo. Eso lo vamos a encontrar en el verso 15, Hechos 9:15. Dice de la siguiente manera, le dice Ananías a Pablo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién se refería? A Saulo, ¿verdad? Le dice el Señor a Ananías, ve. ¿Qué habrá sentido Ananías cuando el Señor le dice, ándale, ve con el perseguidor de los cristianos, ve con el que los encarcela, ve con el que los manda a azotar? Qué tremendo es esto, ¿no? Que el Señor le diga a Ananías esto. Bueno, ¿cuántos de ustedes podrían recibir un encargo de tal magnitud de parte del Señor? Que el Señor les dijera a ustedes, ve con fulanito de tal, porque instrumento escogido me es este. En ese momento, Ananías, yo no sé qué habrá sentido, pero si el Señor le dijo, ve, pues vas. Aquí lo que nosotros ya sabemos es que el Señor ya lo había tocado, el Señor ya lo había cegado, ya estaba tratando con él. Ahora Ananías iba a recibir lo que de parte del Señor le tenía preparado. Entonces le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando nos dice la Escritura, después de dice, para llevar, podemos encontrar el propósito del apóstol Pablo. Amén. Ese Saulo que era perseguidor, ahora el propósito que Dios tiene para él, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y así es como conocemos hoy en día al apóstol. Amén. El apóstol a los gentiles. Pero a veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar en el Señor, pensamos que Pablo fue pues el apóstol y los vemos muy lejanos, los vemos como si ellos hubieran sido los grandes hombres, digo, pensando en que nosotros no tenemos un propósito en nuestras vidas.
pensando en que nosotros no somos capaces de expresar el evangelio a las necesidades que hay allá afuera, a todas las personas que requieren escuchar este evangelio. Amén. Ahorita lo leíamos en Pedro. ¿Para quién nos llamó el Señor? Para anunciar, para proclamar. Aquí vemos el propósito de Pablo. ¿Cuál será tu propósito, hermano? ¿Para qué el Señor te tiene aquí? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de quién. ¿A quién le vas a anunciar las virtudes? ¿A quién? A los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? A los que no han creído. ¿Y dónde están esos que no han creído? En la casa, dicen. ¿Dónde más? A veces en la casa. ¿Dónde más? Tal vez aquí. Hay muchas personas que tienen muchísimo tiempo congregándose, pero a veces no pasa nada en la vida, no pasa nada. ¿Sí? Y a veces, como dice nuestro hermano, a veces creemos que hemos creído. Pero la verdad es que no, y la palabra de Dios nos confronta y nos dice, hey, hay un propósito por el cual yo te he llamado y tú tienes que anunciar. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Y la sal es para lo que en ese momento servía, tenía muchas cualidades. Hoy nosotros podemos entender que sin la sal nosotros no podríamos disfrutar de lo que comemos, de lo que podemos preparar, pero en aquel tiempo también la sal servía para curar, para hacer tantas cosas. El Señor dice, si la sal no hace su función, no sirve para nada más que para ser echada allá afuera y ser pisoteada por los hombres. Así son ustedes si no están funcionando como la sal de la tierra. Si ustedes como luz no van y se ponen en medio de la oscuridad, no están funcionando de nada. Si ustedes como una luz, dice el Señor, no puedes tomar la luz y ponerla debajo de una mesa porque ahí no sirve para nada. Una luz tienes que ponerla en la parte de arriba para que pueda alumbrar. Amén. El Señor mencionaba también sobre una luz que se asienta sobre el monte para que pueda alumbrar. Así les decía el Señor a sus discípulos, para eso el Señor nos ha llamado. Y si no lo estamos haciendo, qué mal de parte de nosotros. El Señor desechó a Israel y les dijo, ustedes no, porque ustedes no dan el fruto que debieron haber dado, pero voy a tener otro pueblo, el cual sí dé los frutos. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser esa luz en medio de la oscuridad. Y Pablo, cuando él menciona sobre Israel, nos dice en el capítulo 10, y me acompaña en capítulo 10 de Romanos, vamos a ver lo que nos dice respecto a anunciar. Porque ¿qué es lo que vamos a anunciar? Pues no nada más es ir y tirar rollo, ¿verdad? Porque no es eso lo que hacemos. Tenemos que ir y llevar el mensaje de salvación. El Señor nos dio ese ministerio, el cual nos dice que nosotros debemos de decir a las personas que se reconcilien con Dios. Amén. Nos dice en Romanos capítulo 10, vean por favor lo que les dice el versículo 13, 10-13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Nos dice el versículo 17, ya que estamos ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos predicar. Esto es lo que nosotros necesitamos anunciar. Esta palabra, este evangelio, el cual necesitan las personas escuchar. Aquí hay tenemos que saber también nosotros la condición en la que las personas que no tienen a Cristo, en qué condición se encuentran. Amén. Porque cuando Jesús le hablaba a Pedro y le decía a Pedro, tú eras un pescador, ibas, echabas tus redes,
y sacabas los peces, ¿no? A eso te dedicabas. Yo te voy a hacer ahora un pescador de hombres. Tú vas a llevar ahora el mensaje a las personas. Y cuando el Señor le revela, se lo revela a Pedro cuando le dice, yo digo que tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se regocija y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Amén. Entonces, así como el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación, ¿sí? Esa va a ser la fe. El Señor es el fundamento, los apóstoles y profetas son ese cimiento por el cual nosotros conocemos la verdad, conocemos al Mesías, conocemos a Cristo, y nosotros ahora, como piedras vivas, debemos ser edificados también en el Señor. Ahora nosotros llevamos ese mensaje, esa semilla. Cuando vamos hacia las personas y les presentamos a Cristo Jesús, muchos de ellos nos van a rechazar. Al Señor Jesucristo lo rechazaron. Amén. Pero así está escrito que ha de ocurrir. Si al Señor lo negaron, si al Señor le dijeron tantas cosas, hijo del diablo y tantas cosas, ¿cuánto más no puede ser con sus seguidores? Amén. Vamos a leer lo que nos dice ahí en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el verso 3 y vamos a leer lo que nos dice. Vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación. Si alguien se pregunta, y si las personas nos rechazan, ¿qué pasa? Esto no debe ser motivo por el cual tú debas de callarte, porque para esto nos ha llamado el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así está hoy el mundo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque están bajo la potestad de Satanás. Están bajo esa potestad, bajo ese dominio, en donde ellos van siguiendo la corriente que hay aquí, donde opera Satanás. Vamos a leer lo que nos dice allí en Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer lo que nos dice desde el versículo 9. Cuando leía esta parte y decía, Señor, ayúdame a poder decirle a mis hermanos cuál es nuestro propósito, qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Porque a veces me toca en la célula dar un mensaje a los hermanos, a veces es un poco de retroalimentación, doctrina, lo que estamos aprendiendo, y a veces la audiencia es diferente cuando hay personas que no conocen al Señor y es presentarles el Evangelio. Y a veces estamos en diferentes tipos de audiencias y dije, hoy les tengo que hablar a mis hermanos, Señor, ¿qué les hablo a mis hermanos? Dame palabra, Señor, ¿qué tenemos que saber? Y luego pensaba yo en algunos de ustedes que puedo ver y yo creo que todos tenemos nuestra propia opinión, a veces unos de los otros, de quién requiere más del Señor, quién realmente puede ejercer un mejor trabajo del que ha estado haciendo, quién necesitamos una sacudida, quién necesitamos que el Señor nos confronte y todo esto. Entonces es difícil que podamos presentar un mensaje, un evangelio, y a veces sea incomprendido, que a veces no sea aceptado, y a veces, y muchas de las veces, es entre nosotros. Muchas veces a nosotros se nos predica, se nos dice cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos hacer, sin embargo no pasa nada en nuestras vidas. Pasan los años y seguimos igual. Y volvemos a lo que nos dice el apóstol Pablo, tenemos que ir a los viejos rudimentos, a lo primerito. ¿Sabes qué? El Señor te ama. El Señor dio la vida por ti. No eres capaz de soportar algo más. No eres capaz de aceptar algo de lo que el Señor te está pidiendo que hagas.
Amén. Y el propio Pedro nos dice en esta carta que estamos leyendo, dice, ahora que nosotros hemos conocido al Señor, ahora que le servimos, la recomendación le dice a estos expatriados, les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ya dejen todo engaño, toda avaricia, todo lo que no es bueno, y ahora sírvanle al Señor. Pedro le dice en otras palabras, a veces no podemos probar un alimento sólido. ¿Por qué? Porque no nos cae o no somos capaces de hacerlo. Entonces, pensaba yo y decía yo sobre esta parte, ¿cuántas veces necesitamos escuchar esta parte de que el Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable? Nos ha traído de la potestad de Satanás a la potestad de su Hijo amado. Y las personas a las que tú y yo debemos de predicar se encuentran bajo la potestad de Satanás. Por eso siempre hay violencia en el reino de los cielos y los violentos lo arrebatan. Porque Satanás no va a permitir que las almas vengan a la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y le dice Pablo a los colosenses, ¿sí? Le dice desde el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Hay que orar por ellos, hay que orar por ellos y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos estado aprendiendo de cómo nosotros debemos de llenar todo lo que está a nuestro alrededor del conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no hay quien vaya? Si no hay quien lo predique. Es más, Pablo aquí les dice, si ni siquiera lo conocemos, si ni siquiera sabemos, no podemos nosotros dar ese conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Pablo les dice, no cesamos de orar por ustedes. Y a veces así se vuelve. Estamos orando y estamos orando y orando. ¿Y cuál es la necesidad? Pues por mi enfermedad. ¿Y cuál es la necesidad? Pues por mi trabajo. Y nos dice a veces el hermano Alejandro, ¿no son capaces de pedir algo más? ¿No pueden ustedes acaso decir, Señor, dame más sabiduría de tu palabra? Señor, dame más entendimiento, ayúdame a romper con esas barreras para que pueda yo proclamar, enseñarle al necesitado, enseñarle a aquel que se está perdiendo, porque es necesario escuchar la palabra de salvación. Nos dice Pablo en la carta a creo que es Efesios 4, cuando dice, ese tesoro, ahorita decía nuestra hermana Vero en la oración, ese tesoro que el Señor nos ha dado, somos esos vasos de barro, ¿verdad? Esos vasos de barro en el cual citado en nosotros ha depositado ese tesoro precioso, ese evangelio. Y lo que tenemos, ese depósito que el Señor ha dado a nuestras vidas, debemos de darlo a conocer, porque dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Y el Señor nos ha dado a nosotros ese tesoro para poder darlo a conocer. Bueno, les dice Pablo aquí a los colosenses, pedir y orar por ellos para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. No está solo, aunque a veces luchamos y batallamos. Pablo dice, hey, tienes que ser fortalecido en el poder de su fuerza, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en los cuales el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. Y no solamente el conocimiento, ¿sabes qué? Tú eres la iglesia, tú eres la luz, tú eres el reino del Señor. ¿Cómo vamos a estar inertes, ¿no? ante todo lo que pueda haber si el Señor nos ha llamado
y nosotros somos responsables de proclamarlo, de llevar sus virtudes. Amén. Os les hablaba ahorita sobre Pablo y el propósito que el Señor tiene para él, que desde la antigüedad con los profetas. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 1. ¿Saben ustedes quién fue Jeremías? Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen ya el propósito de Dios para sus vidas? A ver, levanten su mano. A ver, otra vez. Para contarle al hermano cuántos. A ver, levanten su mano. ¿Cuántos conocen ya el propósito del Señor en su vida? Amén. Bajen, a ver. ¿Cuántos todavía están en esa parte de sí o no? Y así como que medio vacilando. ¿No? ¿Y cuántos no saben entonces? Así de plano como que no. ¿No? Híjole, qué difícil es, ¿verdad? Porque se nos va la vida, se nos va la vida y a veces no entendemos. Yo todavía le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer? Y a veces somos tan ignorantes de la voluntad del Señor y no somos capaces de entender y de romper eso que nos ata, que está ahí. Y es difícil por vencer esta carne, ¿verdad? Es nuestra primera barrera, pero el Señor nos ha dado de su espíritu para poder ir más allá y vencer todo esto. Vemos aquí a un hombre, así como el Señor le dijo a Ananías, ve con Pablo porque él me es un instrumento escogido. Ahora vemos aquí a Jeremías lo que nos dice el versículo 4. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué tremendo ministerio para Jeremías. ¿Cómo lo habrá recibido él? ¿Cómo él habrá entendido cuando el Señor le dice, hey, desde el vientre de tu madre yo te conocí? Y esta es una doctrina que nosotros predicamos, entendemos y deberíamos de estar conscientes de que es el Señor el que nos tiene aquí. De que si hoy tú existes, hay que ver la mano de Dios ahí. ¿Cuál es el propósito que Él ha tenido para ti y para mí? Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí se queda Jeremías con esta parte y dice el versículo 6, yo dije, ay Señor, Señor mío, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Todo lo que te mande. Amén. Qué ministerio tan glorioso, pero a la vez tan poco deseado. Porque lo que él tenía que hacer, pudiéramos leerlo más abajo, en donde el Señor le dice, yo te voy a librar de todos, no vas a ir tú solo, yo voy a estar contigo y yo te voy a librar. Le dice en el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No sé si ustedes puedan ver la dimensión de qué significa esto. Cuando Dios levantaba a su profeta y les profetizaba a su pueblo, derribar todo lo mal que estaba ahí, toda la idolatría, todo el pecado, y venía palabra del Señor por medio de su profeta. Pues, ¿qué creen? Hoy nosotros somos los que llevamos esta palabra ahora que estamos bajo este nuevo pacto. Hoy no estamos esperando un profeta. Hoy no andamos nada más una persona, ve tú, el Señor nos ha dado a todos este ministerio de la reconciliación. El Señor te ha puesto para que seas luz donde quiera que vayas. El Señor nos dice edificados los unos a los otros. Amén. Bueno, este es Jeremías. ¿Qué les parece si vamos ahora a Isaías? Jeremías dijo, Señor, soy niño. Y el Señor le dijo, no digas, soy niño,
porque a donde quiera que yo te envíe, vas a ir. El profeta Isaías, cuando el Señor también se le manifiesta, capítulo 6, vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer el verso 5. Cuando el Señor lo llama, ¿no? Dice el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bueno, ese es Isaías. Pero ¿cómo el Señor ha quitado el pecado de ti? ¿Cómo el Señor te ha purificado? ¿Cómo te santifica? ¿O cómo nos santifica? ¿Cómo nos ha quitado el pecado? Constantemente lo decimos, ¿no? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. Pero ¿para qué el Señor nos habría elegido? ¿Para qué el Señor nos ha puesto como luz a todo el mundo si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado? A Isaías le tocó, dice que viniera el ángel ante él y le pusiera ese carbón encendido en sus labios y lo purificara para que él pudiera entonces hablar el mensaje, para que él pudiera, él decía, soy un hombre de labios inmundos, pero el Señor hizo el proceso en él. Así de la misma manera el Señor va haciendo el propósito en nuestras vidas, en su iglesia que somos nosotros. Amén. Hay 3 preguntas que yo pensaba sobre esto. Vamos a leer otra vez ahí en la base bíblica en la primera carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Siguen despiertos, hermanos? ¿O ya los dormí? ¿No? Bien, entonces nos dice, vuelvo a leer desde el versículo 6, 2, 6, hasta llegar a lo que vendría siendo 9 y 10, ¿sí? Dice el 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora para nosotros, pero nosotros más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. ¿A quién va dirigido esto? Primer pregunta. ¿A quién? A nosotros. Amén. ¿A quién va dirigido? Segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué va dirigida a nosotros? Amén. Y última pregunta, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, amén. Una vez más, díganselo ustedes mismos, ¿a quién? Particularmente así, en singular, a mí, a mí. ¿A quién va dirigido? ¿A quién? A ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos ese pueblo, amén. ¿Para qué? Amén. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
qué glorioso es que el Señor nos haya mostrado esa misericordia, ¿no? Ahorita también lo leía nuestra hermana Vero en Efesios 2:4, ¿verdad? Cuando decía que, pero Dios es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó, amén. Él nos ha perdonado y ahora somos salvos por su gracia, por su amor y de hecho para eso el Señor nos ha llamado, para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Para esto fuimos creados, para esto el Señor nos ha llamado. Y si tú y yo, nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida para que el Señor pueda pues trabajar por medio de nosotros? Nosotros somos ese pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio, nación santa. Y a veces lo leemos y queda en un mero conocimiento, como que ya, no. En este tiempo, en este momento, tú eres nación santa, tú eres ese pueblo elegido por Dios para que anuncies en este tiempo, para que vivas agradable al Señor. Amén. Les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que nos permite y lo que haya de ser necesario en nuestras vidas para que le digamos, Señor, pues si me has llamado y no he estado haciendo, Señor, lo que tú quieres, pues ayúdame. Si realmente lo que está diciendo el hermano Jesús es cierto, pues ayúdame a entenderlo. Si hay alguien que todavía no ha creído o no ha aceptado al Señor, hoy puede ser un momento en el que digamos, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Ayuden cerrando sus ojos y vamos a orarle al Señor. Padre bendito, en esta noche, Señor, gracias te damos porque tú estás aquí entre nosotros, mi Dios. Porque si no fuera, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor, por el llamamiento que tú has hecho a nuestras vidas, Señor, nosotros no estaríamos aquí. No tendríamos parte, Señor, entre los santos, herencia entre los santificados, Señor. Tú nos has traído, Señor, desde la potestad de Satanás donde estábamos, Señor, y hoy que estamos, Señor, en tu reino, hoy que pertenecemos, Señor, a tu iglesia, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a comprender más tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, cómo hoy muchas iglesias, muchas doctrinas viven engañados, pensando en que ellos no son la iglesia, no son el pueblo enviado, Señor. Ellos piensan en un Israel terrenal y hoy nosotros, Señor, entendemos que tú nos has llamado a nosotros, que nosotros somos ese Israel celestial, Señor, que tú nos has traído y tú nos has lavado, Señor, con tu sangre. Tú nos has llamado, Señor, para que anunciemos tus virtudes, que vivamos, Señor, en este tiempo, Señor, como es digno de ti. Yo te pido por tu iglesia, te pido por mis hermanos, Señor, para que tu palabra y este evangelio, Señor, pueda estar presente en todo momento, Señor, en sus vidas. Que esa vida, Señor, espiritual que tú has dado, Señor, sea, Señor, de edificación para los demás. Que ellos puedan, Señor, ser colaboradores, Señor, de tu reino. Tú nos has traído a este tiempo, tú nos has traído a este momento, Señor, y particularmente aquí, Señor, en esta colonia, Señor. Ayúdanos a proclamar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que donde quiera que vayamos, Señor, podamos, Señor, llevar este evangelio y se cumpla en nosotros, que somos la sal de la tierra y luz de este mundo, mi Dios. Ayúdanos y como iglesia tuya, Señor, siempre está fortalecidos en ti. Hemos comprendido, Señor, muchas cosas que tu palabra, Señor, nos revela. Tú te has mostrado, Señor. Y así como tú glorificaste a tu Padre Celestial cuando mencionabas, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las has dado a conocer a los niños. Así de la misma manera, tú te has revelado a nosotros, Señor, y te glorificamos por ello. Te damos gracias porque nosotros, no siendo, Señor, el pueblo que tú habías elegido,
nos has traído a ti y tu palabra está revelándose a nosotros y nos está siendo predicada, Señor. Somos edificados por medio de ella. Bendice, Señor, a nuestro hermano pastor que nos predica esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos para que ellos a su vez puedan compartirla también a todo el que requiere escuchar este evangelio. Danos, Señor Jesucristo, esa valentía. Danos, Señor, ese compromiso en tu obra. Danos, Señor Jesucristo, el poder, Señor, y predicarle, Señor, a las almas que están cautivas, a todas esas almas que están perdiéndose, Señor. Envíanos, Señor. Danos, Señor, la fuerza que necesitamos. Danos la convicción, Señor, que de pronto se va de nuestra vida. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestro compromiso en ti. Queremos servirte, queremos honrarte, Señor. Queremos ser ese pueblo que tú escogiste, que tú llamaste. Ayúdanos, perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos callado. Perdónanos, Señor, porque pudiendo darte a conocer, pudiendo hablar, Señor, sacar del error a todas las personas, a veces callamos, porque a veces somos, Señor, tan faltos, Señor, y necesitamos más este compromiso contigo, Señor, con tu palabra. Ayúdanos. Llévanos, Señor, como iglesia, que juntos, Señor, podamos en todo tiempo, Señor, seguir la visión, Señor, que tú has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, así a cada uno, Señor, de mis hermanos. Bendícenos, Señor, en cada una de las actividades que hacemos. El día de mañana, Señor, que estaremos, Señor, en la trova. Ayúdanos para que podamos, Señor, con esta visión de ir y rescatar a todo el perdido. Que no vamos, Señor, en blanco, que no vamos como si no nos hubieras enviado, Señor. Dirígenos, llévanos, Señor, para poder predicar, Señor, toda tu verdad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que puedan ser, Señor, mensajeros de ti, mi Dios. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? Aleluya, envíanos, Señor. ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Ven aquí, Señor. Aleluya. Rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas,
sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Aleluya. Amén. Que el Señor nos permita, hermanos, ir de gloria en gloria, como lo dice su Escritura, que nuestros ojos puedan ver la mano de Dios en todos los que queremos, a los que amamos, en donde conocemos la necesidad y a veces no está en nosotros el cambiar las personas, pero sí el llevar el mensaje. Es el Señor el que los transforma. Entonces, por lo tanto, nosotros pues no callemos, pero sirvamos siempre al Señor y tengamos siempre este deseo. Amén. Les voy a invitar para que me ayuden a hacer una oración más por la familia Cardona Campos y Fortaleza, por el fallecimiento del señor Francisco Cardona. Entonces, pues son familiares de nuestra hermana Gris, el esposo de Francisco. Amén. Y pues vamos a pedir por ellos por fortaleza. No sé si quisieran acompañarnos aquí enfrente y oramos por ustedes.